Saludos gigante, aquí estamos nuevamente dándole play a nuestro video podcast salsero con un tremendo invitadazo. Es un gusto para nosotros, un honor gigante que él nos acompañe aquí en los estudios del Sol, una insignia de la salsa. Ha escrito muchas páginas importantes y memorables en esto maravilloso y bonito que llamamos salsa. El maestro José Mangual Jr. está con nosotros. Bienvenido al Sol, maestro. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí en Radio Sol. Es tremenda leyenda, sin duda alguna. Yo les voy a hacer como una pequeña semblanza, pero pequeñita, de lo mucho que ha hecho el maestro José Mangual Jr. Es obviamente bongocero, es percusionista, fue corista de la orquesta de Héctor Lavoe, fue director musical de la orquesta de Héctor Lavoe, grabó también con la Conspiración de Ernie Agosto, con la orquesta Narváez, con Son Boricua, estuvo también acompañando a su papá por allá en los años 50 con la orquesta de Machito. Es el cantante del tema Barranquillero Arrebatado. ¿Lo recuerdan ustedes? El de la orquesta Sarabanda. De todo eso vamos a hablar aquí en este video podcast salsero, maestro. Qué gusto gigante que nos pueda acompañar y hablarnos de toda esa historia que es larga, que es gigante, sí, ¿no? Sí, así es. El maestro es de los que llamamos New Yorker, ¿no? New Yorker. Nació en Nueva York, pero con descendencia puertorriqueña. Descendencia puertorriqueña, es así. El José Mangual Jr. es porque su papá, obviamente don José Mangual, también era músico. Hablemos un poquitico de lo que hizo su papá en el mundo de la música. Bueno, cuando yo nazco, ya en el 48, sí. Todavía, ya tú sabes, a long time ago, ya mi papá era el bongocero de la orquesta Machito, y en el barrio donde nosotros vivíamos, él era muy famoso, y yo decía, ¿por qué la gente lo saluda y eso? Y me di cuenta que era un gran bongocero y una gran persona, mi señor padre. Y es que hablar de la orquesta de Machito es hablar que de ahí salieron artistas rutilantes como Tito Puente o Tito Rodríguez, ¿cierto? Ahí sale, de ahí nace lo que hoy en día llamamos salsa. Machito. Del gran Machito. ¿Cómo se llamaba el Fernando González Grillo? Frank Grillo. Y pues el maestro José Mangual, viendo a su papá en medio de músicos, se empezó a enamorar de este cuento, ¿cierto? Eso pasó en una grabación de Panchito Risset. Ajá. En un estudio, 9 músicos tocando a la misma vez, Panchito en una esquina cantando la canción. Yo tenía como 7, 8 años, estaba con mi hermano Luis. Y me dije yo mismo, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, y el Señor me ha dado esa dicha. Panchito Risset, hay que recordar, era un tremendo bolerista, el de Camino del Puente, ¿cierto? Camino, el número que hizo Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, sí. Mujer de la calle. Un amor de la calle. Un amor de la calle. Estábamos en México y yo tenía un cassette, sí. Y estaban oyendo ese tema y me dice, ese tema está bonito. Sí. Yo quiero hacer eso. Dáselo a Feble o dáselo a un arreglista. Y así, de ahí nace ese tema. Con Panchito Risset cantando y mi papá tocando. Y me dice eso. Ese conjunto de Luis Lija Ortiz, sí, con René Hernández. Tremendos músicos fanáticos. Estamos hablando de los inicios de toda esta música maravillosa que llamamos. Ahí se creaba todo, sí, ahí a la misma vez. No es como se graba hoy en día, que viene viene el otro. En ese momento era todo el mundo a la misma vez. Grabando en bloque, que llaman, ¿cierto? Así era. Bueno, y entonces usted vio a todos esos músicos y se enamoró de algún instrumento en especial solo por seguir el camino de su papá, que también era... Me enamoré del bongo y la percusión. Me enamoré de eso. No había más nada. Y el señor, director de la orquesta, sí, Machito, Mario Bauzá, me regala una trompeta en oro. ¿Ah, sí? Y me dijo, olvídate del bongo, aprende a tocar un instrumento y lectura y todo. Y yo dije, está bien, gracias. Y pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses y el negro no miraba la trompeta. Y Mario Bauzá le dice a mi papá, hazme un favor y tráigame mi trompeta de nuevo. ¿Se la devolvió? Se la devolvió, sí, una trompeta de oro, imagínate. Oiga, tremendo regalo, yo no lo devuelvo, de verdad. Como tenía tanto valor, sí, y él quería dárselo a una persona que iba a aprender a tocar el instrumento. Bueno, pues es el maestro José Mangual Jr., que tiene muchas historias para contar. Se enamora obviamente del bongo y alcanzó obviamente a hacer presentaciones con su papá. Sí, yo tocaba con un grupo que hizo mi papá cuando él no estaba de viaje y eso en el barrio. Yo era el timbalero, sí, del grupo. Yo era el timbalero y entonces tampoco me pagaba. ¿Ah, no? Él no me pagaba, pero mi hermano tocaba la conga, yo tocaba el timbal y él tocaba el bajo. Y tocamos en
club nocturno en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo se llamaba ese club nocturno que usted menciona? Estrellita, Las Estrellas, en Madison y 111 en el barrio en Nueva York. Pero usted era menor de edad y lo dejaban tocar. Menor de edad, bueno, mi papá era el que mandaba y él nos llevaba y ahí yo me colaba y me tomaba mis cervecitas sin saberlo y eso. Y así fue que aprendí. Maestro, usted también tocó con Mongo Santamaría y con Monguito, que es el hijo, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento con ellos? Bueno, empecé primero con Monguito Santamaría, que fue uno de los primeros, la primera grabación profesional para el sello Fania. Ah, ok. Cuando en la era del Bugalú. Era la era del Bugalú y Monguito hizo un grupito, tú sabes, un grupo y grabamos para el sello Fania, dirección del maestro Johnny Pacheco. ¿Eso fue después del tema Sofrito o antes? No, estamos hablando del hijo. Ah, del hijo. Sofrito es del papá. Del papá. Después tuve el placer de tocar con los Buddha All Stars. Ajá. Los Buddha All Stars. Y ahí estaba Mongo, Charlie Palmieri, Larry Halo, Buddy Rogers. Todas las personas que yo me crié respetando. Ahí yo estaba como un nenito chiquito. Sí. ¿Qué es lo que hago? Porque Johnny Rodríguez era el bongocero y Tito Puente tenía un viaje y Johnny y Henry Montalvo, del presidente del sello, me dijo, bueno, Johnny no puede hacerlo, pues tú eres el hombre. Pero es que sin duda alguna el maestro privilegiado. En la casa del maestro José Mangual Jr. pues llegaban figuras como Ismael Rivera, Cortijo, Vicentico Valdés. ¿Quién más llegaba por allá? Todo el mundo llamaba para allá, todo el mundo llamaba al viejo para un toque, una grabación. El viejo era muy famoso, todo el mundo lo quería escuchar el bongo de Mangual. Y José Mangual Jr. en ese entonces tenía como una noción de qué era la fama o decía, ¿pero qué es esto? Yo salía con mi papá y todo el mundo, vea Mangual, buyú, 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 buyú. Y a mí me decían buyucito. ¿Y ese buyú qué significa? Era el apodo de tu papá, ¿no? ¿Pero qué significa? Es un apodo que le puso el maestro Mario Bauzá a él. Que era el director de la orquesta. Que era el director, ese era el bravo de la orquesta Machito, Mario Bauzá. ¿Y de dónde salió el buyú? El buyú, no sé, será porque, qué decir, la alegría o algo. Y a mí me decían buyucito. Y al maestro después tiene el honor y el privilegio de hacer parte de la historia de dos gigantes de la salsa como Willy Colón y Héctor Lavoe. ¿Cómo llegó usted a conocerlos a ellos? Bueno, en ese tiempo había un club que se llamaba el Hunts Point Palace, que usted bailaba con 10 orquestas por $2. ¿Sí? So, todas esas orquestas que estaban subiendo, como Joe Batán, Johnny Colón, la Flamboyant, todas esas orquestas que hoy en día son famosas, los Brown Brothers, todo eso, iban a tocar a ese sitio para que la gente lo escuchara. El baile empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 4 de la mañana, imagínate. Y ahí fue donde yo tuve el placer de conocer a Héctor Lavoe con Willy Colón. No, Héctor Lavoe con Willy Colón, pero yo era el bongocero de la orquesta de Monguito Santamaría. Okay. Pero entonces me puse a hablar con Héctor y él me dice, Mangual, pero tú eres de Ponce. Yo digo, bueno, sí, mi papá es de Ponce, pero yo soy nacido y criado en la ciudad de Nueva York, pero ahí donde nació el viejo y mi abuela es de Ponce y nosotros somos de Cuatro Calles, San Antón. Y él me dice, pues yo soy de Machuelito, ahí al ladito. Al ladito. Y ahí no... Ahí donde hubo una conexión. Dicen ahora, hicieron clic. Había un clic, exactamente. Entonces, el pianista era Ken Gómez. Ajá. Ken Gómez era el pianista de Willy Colón. El que toca My Ghetto, ¿cierto? My Ghetto, from My Ghetto, sí. Aquí decimos en Colombia My Ghetto. Ajá. Entonces, Ken Gómez era el pianista y entonces era mi pana. Nosotros sí teníamos un clic con Ken Gómez. Entonces, ¿qué pasa? Que Tommy Chucky López era muy joven para hacer un viaje. Estamos hablando de 1968. Era muy joven para hacer un viaje para Los Ángeles, California. Y él le dijo a Willy, bueno, si él no puede ir, Mangual puede ir. Y me llamaron y yo arranqué enseguida, yo para California. Yo nunca había ido a California. Yo dije, voy para California. Y nos vamos 10 días a tocar a California. ¿Ahí ya había salido Héctor Lavoe de la New Yorker? Sí, yo creo que ya había salido de la New Yorker. También tuve el placer de ver a Héctor Lavoe cantando con la orquesta New Yorker.
¿Y qué recuerda usted? ¿Se le notaba que tenía como futuro o usted lo veía como...? No, Héctor nació para tener un micrófono al frente de él y él lo arropaba, como decía un cantante que yo conozco. Sí. Hay que arropar el micrófono. Con elegancia y con definición. Y eso es lo que hizo Héctor. Y después... Desde muy jovencito. Sí. Y después empezamos ya a ver al maestro José Mangual Jr. haciendo los coros en Aguanilé, en Silabés. En Periódico Ayer también estuvo usted, ¿cierto? Sí. ¿Y en El Cantante? Cantante también. ¿Qué otros temas se recuerdan? Bueno, déjame darte un ejemplo. Ajá. Ahora para los conciertos de la Voz Orquestra. Ah, sí. El maestro hace parte de ese tremendo show, ¿no? Eddie Montalvo me envía una lista con 22 temas. Sí. Y me pongo a mirar los 22 temas. Y de esos 22 temas, yo había grabado ya 21 de esos temas. 20. El único que no grabé yo fue Rey de la Puntualidad porque fue Roberto Roena con la Fania All Star. Porque ese sí lo hizo la Fania y lo escribió Pacheco. Fue la Fania All Star, sí. Entonces, los 22 de todos esos temas, uno que yo no había grabado. Oye, ese espectáculo, ojalá lo traigan aquí a Bogotá porque yo sé que también va a ser muy exitoso. La Fania, o eso, digamos, es una sinfónica haciendo las canciones de Héctor Lavoe. Sinfónica, sí. Y el maestro José Mangual Jr. hace parte de ese tremendo espectáculo. Sí, no, ellos llamaron a todos los que estaban vivos que actuaron en tarima con Héctor Lavoe. Señoras y señores, el maestro José Mangual Jr., algunos dicen que rescató a Héctor Lavoe después de que hubo esa disolución, esa disputa o esa separación de Willy Colón y Héctor Lavoe. El maestro José Mangual Jr. pasa a ser ahora el director musical de la Orquesta de Lavoe, ¿cierto? No tanto director musical, pero fui el que pudo congregar a los músicos que en actualidad tocaban con Willy Colón a esa agrupación nueva de Héctor Lavoe, porque estaba pegado el tema Todopoderoso que había grabado Héctor, su primer LP como solista. Okay. Esa es la historia. Producción de maestro Willy Colón. Y entonces pues ya Willy dijo, no más. Y entonces pues me llama Richie Bonilla y me dice, mire, estoy llamando a Héctor porque estoy cancelando los contratos de Willy Colón, pero Héctor está sonando en la radio y los promotores de los sitios nocturnos me están diciendo, ¿y qué pasa con Héctor? Ajá. Está bien, Willy rompió porque él quiere hacer otras cosas, pero ¿qué pasa con Héctor? So Richie Bonilla empieza a llamar, pero Héctor no le respondía. Me llama a mí. Y a los 2 días me responde Héctor a mí. Y yo le expliqué lo que me había dicho el señor Richie Bonilla. Y entonces ahí nace la orquesta de Héctor Lavoe de nuevo. Con el apoyo gigante de José Mangual Jr. ¿El tema del canto fue accidental o usted desde muy pequeño también quería cantar? Bueno, desde muy pequeño yo quería hacer algo muy distinto a mi señor padre. Ajá. Porque decía, no, hijo de gato, si él toca bongo o toca percusión, ese es hijo de Mangual. Pero no tenía yo mi identidad y era importante que yo hiciera algo distinto a él, porque no quería entrar como en lo mismo que él hacía. Era con el instrumento, sí. Porque el instrumento mío no era tampoco el bongo, era el timbal. Okay. Pero como la posición para el bongo estaba ahí con lo que está Willy Colón, y cuando yo vi lo que estaba pasando, y Willy, después de ese viaje que estábamos hablando antes, del viaje a California, en el aeropuerto, Willy Colón me entrega una dirección que era para grabar el álbum Cosa Nuestra. Y ahí yo estaba en el bongo y me quedé. Uno en el video lo ve tocando el bongo, pero después suelta y toca la campana y después pasa el coro. O sea, hacía cuántas cosas. Sí, el bongocero y Héctor estaba contento de eso. Y como yo era neoyorquino, había una cosa con la pronunciación que Héctor me decía, mira, es así, la R, la S, la L, ¿sabes? Puerto Rico, no Puerto Rico con la L. ¿Tú sabes? Pues porque nosotros hablamos en Nueva York un poquito New Yorker. Sí. Entonces, pues había ese problema. Y así fue que yo aprendí.
Bueno, y ya después pasa a grabar lo suyo. ¿En qué momento dice, no, yo quiero ya hacer mi orquesta, poner mis propias canciones? Bueno, eso pasó en el 76. Ajá. Yo grabo un disco tocando los sitios nocturnos con Willy Colón. Me di cuenta que los jovencitos me hablaban, mira, ¿cómo yo puedo tocar esto? ¿Cómo yo puedo aplicar esto en el bongo, en la campana, en el timbal? Y yo decía, Milton, explícale a él y el otro, explícale a ellos cómo se hace eso. Milton Cardona, ¿cierto? Milton Cardona, sí. Entonces, hablo con el señor Martín Cohen, presidente del sello Latin Percussion, y le digo, mira, tú estás vendiendo el instrumento, ¿por qué no hacer un disco? ¿Por qué no hacer un libreto explicando los sonidos de lo que tú estás vendiendo? De cada instrumento. De cada instrumento, porque no había nada. ¿No? Hay para trompeta, hay para piano, hay para guitarra, pero no había nada para la percusión latina. Ajá. Y le doy esa idea y grabamos un disco con mi papá, Patato Valdés, Manny Oquendo, y hacemos un disco y el disco empezó a vender en cantidad. Luego de ahí me voy de viaje con la orquesta Willy Colón. Cuando regreso del viaje me doy cuenta que están grabando el volumen 2. Ah, ¿sí? Y Mangual no está ahí. Ahí me recuerdo lo que me dice mi abuela. Si no lo quieren hacer contigo, pues tú lo haces. Y eso fue lo que hice. ¿Lo excluyeron a usted del Me excluyeron para afuera, entonces ahí donde yo me arreglo unas cosas personales que tenía que hacer y unas cosas que tú sabes que yo tenía, que estaban ahí en el medio, y grabo tributo a Chano Pozo con esa misma idea. Okay. Grabo Campanero explicando en un libreto un conjunto, 4 trompetas, piano bajo, todo explicando al que no sabe. Para nosotros que sabemos, oye, son conjuntos, pero hay muchos de los americanos que estaban comprando esos instrumentos no sabían. Y para los que no saben en este momento, hablemos un poquitico así de Chano Pozo, que sin duda alguna es uno de los referentes más importantes para los percusionistas cubanos, ¿cierto? Cubano, percusionista, y hoy en día es uno de los temas más tocados, que es Manteca. Manteca, sí. Eso se queda en la historia como uno de los mejores temas, con un ritmo latino, un bebop, que le decían bebop. Y tampoco le decían Latin jazz, ni nada, era bebop, okay, con el maestro Dizzy Gillespie. Y en ese homenaje a Chano Pozo aparece una canción que todavía sigue. Yo la uso de fondo musical, el famoso Cuero Namá, que tiene una historia en especial, ¿cierto? Bueno, ahí yo te explico. Nadie sabía el sonido del timbal. Ajá. Qué suerte que el timbalero que a mí me gustaba era Jimmy Sabater, okay, y lo llamo. Mira, Jimmy, tírame la toalla con el billete para que me toque un álbum ahí que yo voy a hacer en instrumental. Ve, lo interrumpo. Ese tírame la toalla significa eso, ¿no? Tírame la toalla quiere decir, dame un chancecito con el billete. Exacto. Tírame la toalla cuando el boxeador le está boxeando, que ya el manager lo está viendo, me lo van a matar, tira la toalla y ya perdió el tipo que tiró la toalla. Está diciendo, me retiro. Hasta ahí llego. Ya hasta ahí llego, no puedo más. Entonces, Jimmy, tírame la toalla con Entonces yo le digo en el estudio, Jimmy, dame una introducción de timbal. Y Alfredo Rodríguez va a entrar con un montuno, meterle un abanico y nos vamos. Y cuando llego a mi casa, lo que tengo es una introducción de timbal, un montuno y no hay nada. Ajá. Y me pongo a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Esto es Cuero nada más. Ajá. Y ahí nace el Cuero nada más. Que es una descarga de esa salvaje que eso le empieza a uno como a quemar los pies, ¿no? De tanto y voy y hago un viaje a Venezuela. Sí. Cuero nada más tocando. Sí. Hago un viaje a Colombia. Cuero nada más está tocando. ¿Qué es esto? Ajá. Un tema que todas las escuelas de baile, todo el mundo lo usa, hasta en Japón. Sí. Y salió de una improvisación. Una improvisación explicando el sonido. Esto con lo que suena un timbal.
porque muchos los americanos pensaban que una conga era el sonido de un bongo, que un bongo era un sonido de... ¿sabes? Entonces, para explicarle en el libreto, pues entonces ahí es donde uno graba eso. Son instrumentos diferentes. Y a raíz de eso, pues el maestro también le hace una canción a la campana. Campanero. El campanero y el campana mayoral, ¿no? Campana mayoral. Ajá. Pero porque me cansé de campanero, ajá, entonces pues escribo campana mayoral, que hoy en día es uno de los temas más escuchados, hasta reggaetón. ¿Ah, sí? Estuve en Panamá el año pasado y un reggaetonero y yo cantamos el tema. ¿Y cómo le pareció a usted la versión reggaetón? Tú sabes. Otra de las canciones famosas del maestro José Mangual Jr., que tiene ya como otro corte, va entre lo romántico y entre lo del golpe, es el Mil Amores. Cuéntenos de Mil Amores, ¿eso cómo funciona? Mil Amores nace, Efraín González me da el tema. Sí. Yo estoy buscando a un jovencito bonito, que lo que estaba, esa era la época donde estaban todos los chamacos cantando salsa romántica. O sea, la época de Jerry, de Víctor Manuel. Entonces ahí sale Mil Amores y yo, bueno, pues entonces, ¿qué yo voy a hacer con este tema? Le doy el arreglo a José Madera y me hace el arreglo. Pero cuando me pongo a llamar a los cantantes, me están pidiendo mucho billete y ahí no hay tírame la toalla. Ahí sí ya no, ellos decían, no, porque todas las compañías, en esa época, si te recuerdas, las compañías discográficas solamente era el director de la orquesta y firmaban el cantante. Cuando ellos cantaban con alguien, querían un billete. Ajá. Entonces, si es un buen cantante, hay que pagar. Claro. Y no había cama para tanta gente en mi casa. Entonces, pues lo que hacemos es que mi esposa y yo nos vamos al estudio tarde en la noche, sin madera ni nada, a ver cómo yo sueno cantando el Mil Amores. Sí. Buscando la fórmula, cómo se puede hacer algo. Y mira. En la introducción de esa canción hay como una voz Esta grave. Es la historia de una mujer que le entregó su vida al Mil Amores. ¿Tú sabes quién es ese? ¿Quién es ese? Raúl Alarcón, ajá, el dueño de la Mega. Porque tiene una voz de locutor. Es el locutor. El locutor. Entonces, yo le digo, ¿por qué tú no me pones como una instrucción? Ok, Kit, me decía Kit porque estaba haciendo billetes, porque estaba... entonces me dice, ok, esta es la historia de una mujer que le entregó su vida al Mil Amores. Y ahí nace el número. ¿Y esa canción es basada en alguien o es...? Ahora que me pongo, esa canción le pertenece a muchos. ¿Ah, sí? Pero no a usted. Y a todas las edades. Y a todas las edades. Y en todos los tiempos. En todos los tiempos el Mil Amores existe. Ajá. Ahora hay que hacer uno a la mujer. Ah, ok. Porque también las mujeres cometen la misma historia. Sí, también se enamoran ahora. Seguro. Y te veo y me quedo corto. Es el maestro José Mangual Jr. que está con nosotros aquí en este video podcast Salsero, hablando de su historia que es larguísima. Háblenos un poco de su participación con la orquesta La Flamboyant de Frankie Dante. Flamboyant, Milton Cardona era el conguero. Y yo voy saliendo del estudio y ellos vienen entrando. Ajá. Y en ese momento el bongocero no iba a ir. Fue coincidencia que yo entro, yo voy saliendo y ellos vienen entrando y me dicen, mira, el bongocero no viene, mete mano. Que tiene mamita, oye, para ti, me gusta chupar el pirulí. Ese tema fue que yo grabé. Yo grabé como 2 temas ahí. Búsquelo, chupa el pirulí, ¿cierto? Busca el chupa el pirulí y otro tema. Sí. Y ahí tuve la oportunidad de grabar. Lo mismo pasó con Ernie Agosto. Ah, sí, con La Conspiración. Sí, con los coros, que Willy Colón fue el productor, entonces como yo estoy con Willy Colón. ¿Estamos hablando de la canción Será? No sé cuál tema es, porque ya hace tiempo que yo no escucho toda esa música. En esa canción Será aparecen los coros de Willy Colón, tal vez sea esa, ¿no? Sí. Y Son Boricua también, con Son Boricua hay una historia larga y además actual, porque lo que acaba de hacer el maestro José Mangual es con Son Boricua, ¿cierto? Exacto. Bueno, me llama Humberto Corredor, un gran
productor colombiano, que Dios lo tenga en la gloria, me llama y me dice, mira, yo quiero hacer un grupo como Cal Tjader, como Joe Cuba, con vibráfono, no trompeta, no trombones. Un sexteto. Un sexteto. Con ese sonido del vibráfono. Entonces, pues, yo le dije, no, yo no estoy interesado. Me quedo en la casa y me pongo a pensar un día que mi papá me dirige al hermano mío Luis y a mí que le lleve el bongo a un sitio que se llama el Riverside Plaza, que él está tocando bongo con Tito Rodríguez. Uh-huh. Pero él estaba grabando Downtown, conga con un artista, pianista, jazzista, Errol Garner. Entonces, pues no podía tener la conga y el bongo, y en ese tiempo, pues nosotros muy atentos y muy contentos. Sí, vamos para allá. Cuando yo llego, Vicentico Valdés con su orquesta. Orlando Marín cantando Chivirico Dávila, que se quemó la casa. Se quemó la casa, Marcela. Y Tito Rodríguez con la orquesta. Y yo me crié escuchando a las orquestas grandes, porque vengo de la orquesta Machito y en ese tiempo que es un sexteto. Cuando abre Joe Cuba con Cheo Feliciano, Jimmy Sabater, adelante ahí tocando, oye, ya ese pito, ese sitio se encendió. Yo dije, después de estar escuchando bandas grandes y vienen ese sexteto, pues al otro día en la mañana a las 9:30, Humberto, estoy interesado si ya no es muy tarde, porque no habían pasado ni 24 horas. So, yo le dije, ok. Él me dijo, vamos a la oficina y vamos a hablar. Pero con una condición de que Jimmy Sabater sea parte. Sin hablar con Jimmy, yo dije que Jimmy Sabater esté ahí. Y me dijeron que no. No queremos a Jimmy Sabater. La fórmula para mí con Son Boricua era Jimmy Sabater, porque él viene de ahí. Más que el timbal, la voz, era un percusionista muy famoso que se llamaba Willy Bobo, que tocaba bongo con Puente. Y cuando Puente no quería tocar más timbales, que tocaba era él. Y era un gran percusionista que después se fue con Cal Tjader y toda esa gente, con Mongo y eso. Entonces, pues, peleé por Jimmy Sabater y ahí nace Son Boricua. Tremendo, desde el inicio. Maestro, y para los que no son músicos, los que no somos músicos, de pronto no diferenciamos qué es un sexteto, un septeto, una charanga, o qué es una orquesta, una big band. Los sextetos no tienen instrumentos de viento, ¿cierto? Bueno, puede haber un sexteto, ¿sí? Porque un sexteto es 6, estaba el sexteto de la playa y había una trompeta. Y ahí había trompeta. Había una trompeta. O sea que hay excepciones. Hay excepciones, porque sexteto solamente quiere decir 6. Ok. Pero la playa sextet tenía una trompeta y el ritmo. Y eso. Bueno, listo. Maestro, y háblenos de la grabación que o sea, a usted va a Barranquilla, yo creo que allá tiene un altar con el famoso barranquillero arrebatado, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Porque usted no iba a grabar eso, ¿cierto? No. Víctor Raúl Sánchez Patilla, el compositor del tema, me invita a mí y al gran Melcochita, que tenían un grupo en Nueva York. El Melcochita, el del Perú. El Melcochita, que grabamos Caballo, Caballito, el Pegaso. El Pegaso, el que canta así fañoso con la nariz. A la carrera del domingo, a Pegaso voy a llevar. Ajá. Pues entonces, que grabamos para este sello de Caballo Records. Y el tema pegó, pero sí, por todos lados. So, Patilla invita a Melcochita y a mí a Houston, Texas, a 2 noches en una discoteca que se llama Cristal. Y la orquesta que me va a acompañar, que yo estoy ensayando, es la orquesta Sarabanda, de Eliezer Tenorio, que vivía en Houston, Texas.
Empezamos y ensayo la orquesta y me coche hace lo de ellos, yo canté campanero, bam, bam. Y el sábado en la noche me dice Eliezer, mire maestro, yo estoy interesado en grabar esta orquesta. Yo le dije, bueno, ese es mi negocio. Vamos a grabar. Me enseña los arreglos de Sergio George, arreglos de Isidro, arreglos de madera. Él tenía un libro bien y él hablaba con los músicos en Nueva York y vivían en Houston, Texas, tocando con ese grupo. Hacemos un acuerdo. Me dice, quédese otro día. Yo me quedé otro día en Houston y acordamos un buen negocio. Y Patilla le está diciendo, mira, yo tengo un numerito que barranquillero, que baila arrebatado, barranquillero. Y bueno, ellos hicieron un negocio, me dan el tema y yo vengo y se lo doy a Isidro Infante. Mira, Isidro, meten un arreglito aquí, un esto, ahí, pan. Y así fue que nace Barranquillero Arrebatado. Pero entonces el maestro fue la maqueta. Yo hice la maqueta porque el cantante Sergio Parra, que vive aquí en Bogotá, para que ella me cogiera la idea como yo quería, porque mi mamá se estaba muriendo y ya me llamaban de Nueva York. Mira, cuando tú vienes para acá, tu mamá está preguntando por ti y yo estoy allá. Yo dije, bueno, está bien, pues hago la maqueta y después nos encontramos en Nueva York para hacer la mezcla del disco. Cuando ellos llegan a Nueva York, me tocan la grabación de Sergio y tocan la mía y me dice nosotros queremos quedarnos con ese tema. Sí. Con la voz suya. Luego, Jairo Varela me dijo, el error más grande de tu vida artística fue no decir que era Mangual que estaba cantando eso. ¿Por qué no lo dijeron? Bueno, porque yo dije que yo estaba firmado con una compañía y quería disfrazar para que la compañía no me metiera un pleito, tú sabes, me iban a... Totalmente, yo era la compañía. un error, sí, tú sabes, grande. Tal vez de inmadurez. Un error, pero ¿qué pasa? Son cosas que pasan. Pero entonces yo le pregunto, maestro, dicen que en la canción obviamente está su voz, pero que le hicieron algo como para que no lo identificaran. Yo le di un poquito de velocidad a la voz. Ajá, sí. Le di un poquito de velocidad a la voz. Y entonces en el álbum sale... invitado José Mangual Jr. bien chiquito. Okay. Pero, y Jairo, siempre que yo iba a Cali, me decía, vamos a comer, vamos a hablar. Esa fue tu error. Sí. Como mi padre diciéndome, esa fue tu error. Y que Dios lo tenga en la gloria también, Jairo Varela. Entonces graba Barranquillero, que baila arrebatado, sí. Mangual lo pegó. Y ahora la otra parte no sé lo que dice. Y voy a ver, Luis, consígueme ese disco. Pero eso fue lo que pasó ahí. Pero el maestro no conocía Barranquilla tampoco. No, entonces oye esto. Ajá. Patilla y Eliezer tienen un argumento. Sí. Y Eliezer le dice a Patilla, no te quiero en el estudio. ¿Cómo yo voy, si el compositor es que sabe lo que él escribe, cómo yo voy a saber lo que está pasando en Barranquilla si yo nunca he ido a Barranquilla? Y entonces, ¿cómo? Cuando eso no existía. El internet. El cell phone. Ajá. En 87, lo que había era un beeper. Entonces, Patilla me llamaba escondido y yo contestaba y tú me veías con un papel y un bolígrafo. Pionero, 100 y la 21. Cositas de Barranquilla que yo ni sabía para poder tener inspiraciones. Y para que la gente se involucrara más con la canción. También. Que la 100 en la 21, que la cosa, que pipapán. Y le busqué sin saber lo que estaba diciendo. En realidad, yo no sabía. Yo hasta los otros días, como 10 años atrás, fue que me llevaron a la 100 y la 21 y picotero. Y tú sabes que antes nosotros lo que en la compañía discográfica con los picoteros no querían saber porque eran los piratas que vendían los discos. Sí. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar informe a los picoteros? Pero él me dice, no, porque esos son los que tocan los discos. Y así fue. Y ahora que usted va a Barranquilla, lo quieren, ¿no? O ya saben que es usted, ¿no? Por lo menos. Sí, bueno. Ahora sí ya se sabe. Por lo menos aquí en El Sol lo decimos. El 13 de septiembre estoy en Barranquilla Jazz
y uno de los temas que pidieron es Barranquillero Arrebatado. El maestro José Mangual Jr. con nosotros. Muchísimas gracias, pero antes de despedirlo, háblenos de la actualidad. Y sabemos que usted está ahora con el conjunto Tahona de un artista radicado en Nueva York, pero que es muy bogotano como Luis Córdoba. Luis Córdoba, sí, tenemos una buena relación discográfica y amigablemente y negociable. Y tenemos un tema, La Pachanga, tenemos varias cosas nuevas que van a escuchar ustedes muy pronto. La gente de Cali ha escuchado Iroko, ¿no? Iroko salió y yo dije que este hombre va a grabar esto. Y mira, se pegó. En la ciudad de Cali es uno de los más. Y ya en Bogotá, en algunos sitios de rumba. Espero escucharlo porque quiero estar aquí con Luis Córdoba y Conjunto Tahona, porque esa es otra historia. Tahona es otra historia. Sí. Pero muy contento de estar aquí con el señor Luis Córdoba y con Radio Sol. Y ¿sabe? Porque uno sabe de hoy y no sabe de mañana. Es cierto. Como dice Luis Enrique, yo no sé mañana, ¿cierto? Maestro, y hay 2 canciones que usted está impulsando en este momento. 2 canciones. La del Hueso. La del Hueso. Tengo el Hueso y para los que no saben, tengo un nuevo tema, un dúo con el maestro Justo Betancourt. ¿Ah, sí? Un dúo. ¿Y dónde está? Pronto lo van a escuchar. Bueno. Pronto lo van a escuchar. Sí. Porque yo le debo mucho a Justo Betancourt. Lo que no saben la gente es que los coros de Willy Colón era Pacheco y Justo Betancourt. Entonces yo iba al estudio a escuchar los coros por si acaso Willy Colón quería tocar el tema al otro día. Ya yo tenía una idea. Ya yo sabía lo que iba en la percusión, pero el coro no sabía. Entonces yo iba y me hice muy pana de Justo Betancourt. Ajá. Y entonces pues me lo encontré allá en Nueva York y hablamos. Yo tenía el tema. El tema lo cogió Luis Córdoba para Tahona. Después hacemos un cambio. Yo hablo con él. Mira, me encontré a Justo Betancourt. Vamos a hacer un intercambio porque ese número fue hecho para él. Entonces, esto es verdad. Entonces, grabo el tema con él y se va a Puerto Rico y graba con otros artistas. Y yo me sentí muy mal y yo usé la voz de él con la voz mía que yo había grabado ya con el conjunto Tahona. Sí. Y hice como un dúo. Okay. Él canta una parte y yo canto la otra parte. Y quedó así. En la nueva producción va a tener el dúo de Justo Betancourt con Mangual. Y al otro lado del vinilo va a ser el señor Justo Betancourt solo. Entonces pero el mismo tema. El mismo. Titulado Nadie se muere de amor. Óigalo pues. Y oye esto, ahora que tú me estás diciendo del Mil Amores. Sí. Yo tengo una introducción imitando a ese viejo locutor. Sí. Esta es una historia de amor, tú sabes, así como él hizo. Sí. Es una historia de amor y sale Justo. De amor no se muere nadie y yo no sé del primero. Pero bien chévere. Se lo vamos a escuchar aquí en Radio Sol muy pronto. ¿Y cómo le encuentran en las redes sociales? ¿Ya tiene redes sociales el maestro José Mangual? Déjame ver que no se me olvide porque es nuevecito. José Campanero. José Campanero. Y ahí me quedo corto. Busquen José Campanero y ahí se van a enterar de todo eso que nos está contando el maestro Mangual para que ustedes también hagan difusión de estas cosas nuevas, diferentes que está haciendo el maestro Mangual Jr. y que hoy nos las está contando aquí en este video podcast Salsero. Muchas gracias por estos minutos, maestro. A usted, es un placer. Qué gusto haberlo tenido por acá porque pues sin duda alguna ustedes... Hacían 10 años que no... Sí, esa es una incidencia. Ojalá que no sean 10 años más que no. Usted, esta es su casa, aquí venga cuando quiera, tranquilo, que la puerta van a estar siempre abierta, maestro. Gracias. Un abrazo para toda la gente del Sol. Lo quiero.